Muy buenas tardes. Vamos a continuar con la siguiente clase que corresponde a herencia mendeliana. Yo soy la doctora Jessica Barrón y vamos a empezar. Bien. Déjenme poner el puntero. Bien, entonces el tema que vamos a desarrollar hoy día es herencia mendeliana. Primeramente voy a hablar sobre algunos conceptos básicos, luego sobre las leyes de la herencia mendeliana, ligamiento, recombinación, organismos homocigóticos, heterocigóticos y hemicigóticos, genes dominantes y recesivos, fenotipo, genotipo, codominancia, penetrancia y expresividad. Bien. Entonces, hablando sobre algunos conceptos, ¿no? Tenemos que el gen, como ustedes ya lo han visto la anterior vez, en la anterior clase, es una unidad física y funcional de información que ocupa una posición específica en el genoma, ¿no? Entonces tienen sus lugares, están conformados por intrones y por exones, y la función de estos es codificar proteínas, ¿no? Entonces, un gen va a almacenar la información genética y la cual se va a ir a transmitir a la descendencia, ¿no? Entonces, por eso es llamado la unidad básica de la herencia a los genes. ¿Qué es un locus? Un locus es la ubicación del gen en un cromosoma, ¿ya? Entonces es un cromosoma, este es su brazo corto, su brazo largo, y aquí como pueden ver está marcado la ubicación de un gen, en este caso sería, por ejemplo, el gen que da el color a los ojos, ¿ya? Y acá en el brazo largo de este cromosoma encontramos que aquí hay un gen que nos va a proporcionar el color de los cabellos, ¿no? Entonces, para un locus pueden haber varios alelos posibles, ¿no? Y en plural se los llama locis. Entonces, ¿qué es un alelo? Un alelo es una forma alternativa de un gen que ocupa un mismo locus, ¿ya? Entonces, nosotros heredamos un alelo, ¿no? Para cada gen, uno del padre y uno de la madre, ¿no? Entonces, tenemos los dos alelos acá, ¿no? Bien. Ahora vamos a hablar sobre el concepto de dominante y recesivo, ¿no? Entonces, vemos que un heterocigoto se refiere a haber heredado dos formas diferentes de un gen, en particular, en cada una de un progenitor. Bien, aquí tenemos que son diferentes, ¿no? Uno está representado en B mayúscula, otro en B minúscula, y aquí también. Entonces, uno ha sido dado por el padre y otro por la madre, ¿no? Es indiferente cuál el orden, ¿no? Pero la idea es que sean diferentes, ¿ya? Entonces, a eso se les llama heterocigotos. Y estos heterocigotos van a dar un carácter dominante, ¿no? Para la expresión de este gen. Y luego tenemos el concepto de recesivo, ¿no? Entonces, los recesivos es más que todo los genes que reciben, los alelos en homocigosis que tenemos acá, puede ser estos que son los recesivos y estos que son los dominantes, ¿no? Pero ambos son iguales, ¿no? En este caso son en mayúscula y en este caso están en minúscula, ¿no? Entonces, un carácter recesivo se expresa cuando el estado se encuentra en homocigosis. Bien. Bueno, hablamos un poco sobre la introducción ahora, que vemos que las enfermedades genéticas se dan por una mutación en un solo gen, ¿no? Entonces, gracias a esto se llaman mutaciones, herencia, enfermedades mendelianas, porque obedecen a las leyes de Mendel. Bien, ahora vamos a hablar sobre la herencia mendeliana. Entonces, ¿quién fue Gregor Mendel? Ustedes ya lo han visto un poco en la anterior clase, ¿no? Gregor Mendel era un monje austriaco que vivió desde 1822 hasta 1884 y es considerado el padre de la genética, ¿no? Porque, bueno, él ha desarrollado bastantes estudios y por eso se lo ha llamado así. Y estudió botánica, matemáticas, también química, ¿no? En Viena. Y después hizo una formación práctica en cultivo de especies de vegetales y del consumo cotidiano. Entonces, Mendel estuvo pensando que podía realizar este tipo de experimentos, pero necesitó realizar más o menos 2 años de búsqueda para buscar una especie, ¿no? En la cual sea de crecimiento fácil, que ocupe poco espacio.
además que sean económicas y que tengan un ciclo vital relativamente corto, ¿no? Además buscaba que esta especie tenga unos caracteres discontinuos, ¿no? Que sea separado el color, ¿no? De la textura, por ejemplo, de las semillas que estábamos viendo. Entonces, también buscó que este espécimen sea fácilmente polinizable, ¿no? O sea, que fuera algo controlado. Y después de 2 años de búsqueda, él encontró la planta ideal, que fue la planta que se llama Psidium sativum, que es la planta que nos da origen a lo que es las arvejas, ¿no? O llamados también chícharos, ¿no? Entonces, él describió esta planta, ¿no? Gracias a esta planta, entonces realizó todos sus experimentos. Bien. Entonces, esta es una fotografía donde podemos ver el jardín en el monasterio agustino de Santo Tomás en Brunn, que actualmente se encuentra en la República Checa, ¿no? Y donde él realizó todos sus experimentos, ¿no? Entonces tuvo un pequeño espacio, como él estaba buscando algo pequeño, ¿no? Y ahí realizó todos sus experimentos. Bien. Entonces, ¿cuáles fueron los 7 caracteres que estudió Mendel? Entonces, eran cada uno, como habíamos hablado, que eran separados, ¿no? Cada uno de ellos. Entonces, primeramente vio las semillas, ¿no? Si es que existía una semilla que era lisa y otras que eran rugosas. Luego vio otras semillas que eran de color amarillo y otras color verde. Luego se fijó en lo que eran las flores, ¿no? Y aquí encontró que algunas flores tenían pétalos color púrpura puro y otras que eran blanco puro, ¿no? Y después vio también las formas de las vainas, ¿no? Si se encontraban unas vainas lisas o hinchadas, o si tenían unas vainas como hendiduras, como pueden ver acá, ¿ya? Después vio el color de las vainas también, si algunas eran verdes y otras eran amarillas. También revisó cómo se encontraba la flor en los extremos de la planta, ¿no? Si podía ser una planta con extremos axiles, como aquí, o en la parte terminal, ¿ya? Y también se fijó en el tallo, si era un tallo largo o si era un tallo corto, ¿no? Entonces, estos eran las 7 diferencias en los caracteres que pudo estudiar Gregor Mendel en sus experimentos. Bien, entonces, ¿cómo hizo sus experimentos? Realizó 2 tipos de métodos, un método que se llamaba la polinización cruzada y otro que era la autofecundación. En la polinización cruzada, entonces, él controlaba acá, cortaba lo que eran los pistilos de la flor púrpura y manualmente él sacaba con un pincel todo lo que era el polen de la flor blanca y lo pasaba directamente a la flor púrpura, ¿no? Y entonces después esperaba que dé los frutos y los frutos los sembraba y podía encontrar la primera generación, que era esta, ¿ya? Ese era un método. El otro método era la autofecundación, ¿no? Que realizaba con las mismas plantas del mismo color, en este caso, y agarraba los pinceles y sacaba lo que era el polen y los colocaba manualmente en el pistilo, ¿no? Para hacer la fecundación. Y luego tenía sus resultados, que eran eh, las semillas, ¿no? Pero además él controlaba que los insectos no intervinieran en esta polinización. Entonces cubría las flores, ¿no? Y evitando que estos insectos interfieran en lo que era el experimento. Bien. Entonces él realizó estos trabajos durante 10 años, ¿ya? Y realizó 287 cruces de genes que produjeron un total de 28.000 plantas de guisantes. Y Mendel siguió la pista de cada carácter por separado durante varias generaciones. Y además, repitió sus experimentos para cada uno de los rasgos con el fin de comprobar los resultados que tuvo. Y además, analizó los resultados de sus experimentos siguiendo los principios de probabilidad estadística. Bien. Entonces, después de esos 10 años de estudio, él decidió publicar, ¿no? Y presentó todos sus estudios en un artículo a la Sociedad de Historia Natural en Brunn, en la primavera de 1865. Fueron analizados por el comité, ¿no? de esta revista, de esta sociedad, y seguidamente se publicaron en 1866
con el nombre de el Tratado acerca de la hibridización de plantas, que es este. ¿Ya? Bueno, entonces este trabajo después de esto fue citado muchas veces, ¿no? Más de 15 veces, hasta 1899. Pero a pesar de eso, Gregor Mendel no era muy conocido. Hasta que en 1900, Hugo de Bries, Karl Scorrens, Erich von Semach, los tres casi al mismo tiempo también publicaron unos estudios similares, ¿no? Y ahí descubrieron que Mendel ya había tenido muchos estudios hace 10 años atrás. Entonces decidieron pues darle crédito, ¿no? Que realmente ellos pudieron comprobar los experimentos de Gregor Mendel. Bien. Entonces, para hablar de Gregor Mendel también tenemos que hablar de lo que, bueno, de los experimentos de Gregor Mendel, del cuadro de Punnett. Este es un cuadro de Punnett, el cual se utiliza bastante en lo que es la herencia, ¿no? Y lo utilizamos también en genética. Entonces, el tablero o cuadro de Punnett es un diagrama usado para determinar la probabilidad de que un producto tenga un genotipo en particular, ¿ya? Entonces, acá se coloca, ¿no? De los padres, aquí de la madre en este caso, acá el padre, y permite observar que cada combinación posible de expresar en los alelos dominantes, que se expresan con mayúscula, como habíamos hablado hace rato, ¿no? Y también tenemos los alelos recesivos que se expresan con minúscula, acá, ¿no? Entonces, acá podemos ver el cruce y las probabilidades que se puede tener acá, ¿no? En el entrecruzamiento. Y entonces, cuando se realiza esto, encontramos que en este tipo de ejemplo, encontramos que hay un 25% de probabilidad de que tenga los dos genes con los alelos que sean dominantes, un 25% de que los genes tengan sus alelos recesivos, acá, ¿no? Y tenemos un 50%, porque es un 25 más un 25%, de que sean heterocigotos, ¿no? Que den este tipo de resultado. Bien. Una vez conociendo esto, ya podemos pasar a lo que son las leyes de Mendel, ¿no? Y decimos que si existen dos o tres leyes de Mendel, ¿no? Y aquí vemos que las leyes de Mendel se explican y predicen cómo van a ser los caracteres físicos, o sea, el fenotipo de un individuo, ¿no? Y antes encontrábamos que Mendel publicó lo siguiente, que tenía una primera ley que se llamaba la ley de uniformidad, una segunda ley, que era la ley de segregación de los alelos, y la tercera ley, la ley de segregación independiente de los genes. Pero desde el punto de vista de la transmisión de los caracteres, estrictamente hablando, no correspondería considerar a la primera ley de Mendel, porque habla sobre la ley de la uniformidad, ya que la uniformidad de los híbridos que Mendel observó en sus experimentos no es una ley de transmisión tal cual, ¿no? Más bien demuestra lo que es la dominancia del gen que está dominante por encima de los genes recesivos, ¿no? Y más que todo se va a ir a relacionar con lo que es la expresión del genotipo, ¿no? Entonces, estas leyes van a tratar de explicar lo que son la transmisión de los genes, solamente se utilizan ahora antes, ¿no? Que era la segunda ley, la segregación de alelos, se convirtió en la primera ley ahora, y la tercera ley se convirtió en la segunda ley. Entonces, solamente vamos a hablar de estas dos, ¿no? ¿Qué va a ser la primera ley, la ley de segregación de los alelos, y la segunda ley, la ley de segregación independiente? ¿No? Pero no por eso vamos a dejar de hablar de lo que es la uniformidad, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver que en el cruce de dos individuos homocigotos, o sea, que son de raza pura, en este caso acá pueden ver, ¿no? Tienen la dominancia que es para el color amarillo, ¿no? Y para que sea rugoso. Y el otro que es recesivo, que es puramente recesivo, que es pequeño y es color verde, ¿no? Es decir, que los individuos de la primera generación dan lugar a una segunda generación en la cual los descendientes presentan todos el mismo aspecto, ¿no? Y se van a llamar heterocigotos, ¿ya? Todos son iguales porque está dominando este carácter, ¿no? Entonces, por eso Mendel describió esta característica, porque todos en la primera filial eran iguales,
¿no? Entonces, él lo tomó como una ley, ¿no? Pero como habíamos dicho, más que todo estamos hablando de lo que es la expresión de la dominancia. Entonces, cuando se cruzan dos individuos de raza pura, los híbridos resultantes son todos iguales entre sí. ¿Ya? En todos los cruces, la generación filial 1 mostró solamente uno de los dos rasgos opuestos, independientemente de qué variedad de progenitora fuera masculina y cuál femenina. Los resultados fueron siempre los mismos. El carácter que no apareció en la generación filial 1 reapareció en la filial 2 y se celebró siempre en un 25% aproximadamente de la descendencia. Bien, hablamos ahora sobre la primera ley de Mendel, que habla sobre la segregación de los alelos. Y aquí encontramos que del cruce de los dos individuos de la filial 1, que van a ser los heterocigotos, ¿no? Tendrá lugar una segunda generación o filial 2, ¿ya? Que está aquí representado, ¿no? Entonces acá se está cruzando F1 y aquí tenemos el resultado que es la filial 2, F2. En esta se va a recuperar el fenotipo del individuo recesivo que era los dobles recesivos, ¿recuerdan? Que era este color verde de la primera generación. Entonces aquí lo encontramos, ¿no? En una proporción al final que va a dar 3:1, 1, 2, 3 y 1 que es recesivo. Entonces, ciertos individuos son capaces de transmitir un carácter, aunque en ellos no se manifieste. ¿Ya? Bien. Ahora hablamos de la segunda ley de Mendel, que habla sobre la segregación independiente. Aquí podemos encontrar que durante la formación de los gametos, la segregación de los alelos de un gen es siempre independiente de la segregación de los alelos en el otro gen. ¿Ya? Lo que habíamos hablado, ¿no? Aquí tenemos el gen que da el color de los ojos y el gen que va a dar el color a los cabellos, que están completamente en lugares diferentes, ¿no? Y se van a segregar diferentemente. Entonces, los genes son independientes entre sí. No se van a mezclar ni van a desaparecer generación tras generación. Se encuentran ahí. Bien. Entonces, vamos a hablar de la segregación de dos genes o dihíbridos, ¿no? Y aquí vamos a tener un ejemplo bien bonito, donde podemos ver acá, ¿no? Tenemos acá los padres, que podría decir, ¿no? De los guisantes, que aquí tenemos, que son, en este caso, redondos y también son verdes. Y aquí en el otro lado tenemos que son rugosos y amarillos, ¿no? Bien, aquí está dominando lo que es el redondo y aquí está dominando lo que es el color amarillo, ¿no? Estas son las dos diferencias. Entonces, bueno, se va a dar lo que es la ley de la uniformidad, todos van a ser iguales en la F1, ¿no? Pero ya después acá vamos a hacer el cruce, ¿no? Entonces, el diagrama de Punnett ya no es de 4×4, ahora se va a multiplicar a que va a ser más grande, ¿no? Y aquí vamos a colocar todas las probabilidades. Aquí encontramos, ¿no? La parte del padre y aquí encontramos la parte de la madre, ¿no? Y aquí vamos a ver que va a ilustrar todas las proporciones de los genotipos y las posibilidades que vamos a encontrar aquí, de todas las variaciones que se puede encontrar. En este caso, se va a dar después del cruce de variables, podemos encontrar que se dieron 9, de los cuales fueron redondos y también fueron lisos. ¿Eh? De ahí vemos que 3 fueron redondos y verdes. De ahí otros 3 que fueron rugosos y amarillos y en una proporción de 1 que fueron solamente rugosos y verdes. ¿Ya? Entonces la proporción que se vio fue de 9, 3, 3 y 1. Esto significa que cada gameto va a contener un solo alelo para cada gen, lo cual va a permitir que los alelos materno y el paterno se van a combinar en la descendencia, ¿no? Y así se va a asegurar lo que va a ser la variación. Bien, esto se va a dar con dos genes, ¿no? Pero podemos ver ya una combinación de 3 genes, ¿no? Serían 3 híbridos. Aquí encontramos, por ejemplo, aquí en los padres tenemos, ¿no? Los dominantes que van a ser A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula, y los que van a ser recesivos van a estar todos en minúscula, ¿no? A, B y C, todos en minúscula. Bien, entonces luego tenemos lo que va a ser la uniformidad en la F1, pero ya en la F2 acá vamos a ver cómo se están cruzando, ¿no? Aquí puede ser del papá o de la mamá, ¿no? Y aquí encontramos que, bueno, es un poco complicado de ver así, ¿no? Pero lo vamos a hacer más didáctico. ¿Qué les parece así? Bien. Aquí encontramos entonces cómo se va a dar la razón fenotípica, ¿no? En este caso, vamos a encontrar
que con el color naranjado vamos a encontrar a todos los caracteres que van a ser los dominantes, ¿no? Van a estar dominantes para ser A, B o C mayúscula, ¿no? Acá podemos ver acá también, ¿no? Siempre hay uno que es el dominante, ¿no? Acá, ¿no? Entonces, no importa que sea A, B, C, entonces siempre están presentes los tres. Entonces, estos tres están en una razón de 27. Luego tenemos al color fucsia, donde vamos a encontrar a solamente dos caracteres dominantes, que van a ser el A y el B, ¿no? Y aquí ya va a aparecer lo que van a ser los recesivos, ¿no? Y en diferentes cruces, ¿ven? En diferentes, ¿no? Pero siempre están presentes el A y el B, y en una proporción de 9, ¿no? Luego tenemos al color verde, que también va a estar en una proporción de 9, donde vamos a encontrar en este caso a los dominantes que van a ser A y C, ¿no? En sus diferentes versiones, aquí, ¿no? Todos estos. Luego tenemos el color rosado, en el cual vamos a encontrar los caracteres dominantes B y C, ¿ya? Y en todas sus variantes, ¿no? Luego tenemos acá en blanco o en celeste claro, depende de cómo lo vean, encontramos que vamos a tener solamente los genes dominantes que van a ser A mayúscula aquí, ¿no? Y en todas sus variantes, ¿ya? 1, 2 y 3. Luego tenemos en color amarillo que tenemos el dominante que va a ser solamente B mayúscula aquí, ¿no? En 3. Luego tenemos al color celeste oscuro, celeste, donde vamos a encontrar que se va a manifestar el carácter C mayúscula, ¿no? Como dominante. Y como último tenemos acá todos los recesivos, ¿no? Que van a dar una proporción de 1, ¿no? Entonces, para estos cruces de 3 híbridos tenemos una proporción fenotípica a razón de 27, 9, 9, 9, 3, 3, 3 y 1. Qué interesante, ¿verdad? Pero si ustedes imaginan, no estábamos hablando de guisantes, pero ahora podemos hablar de lo que son los humanos. Es completamente diferente, ¿no? Tenemos más de 20.000 hasta 25.000 genes reportados, ¿no? Y se imaginan una segregación de los alelos y también una segregación independiente entre ellos. ¿Cuántas variaciones tenemos? Son muchísimas, ¿no? Entonces, pueden imaginarse también cómo sería nuestro diagrama de Punnett, que era 4x4 en un principio, después se ha multiplicado y ahora con este número de genes, ¿qué tamaño sería? Gracias a eso es que todos somos diferentes y gracias a eso es que tenemos las diferentes variaciones. Bien. Ahora vamos a hablar de cosas que son un poco, que van a variar y van a hacer variar a lo que va a ser estas leyes de Mendel, que en un principio van a ser el ligamiento y la recombinación. Hablemos primeramente de lo que es el ligamento. Bueno, entonces los ligamentos son cuando los genes se encuentran muy próximos el uno del otro, ¿no? Entonces estos tienden a transmitirse a la descendencia juntos, ¿ya? Entonces cuando se están aquí dividiendo, entonces como están tan juntitos, entonces van a ir a pasar juntos y se van a dividir y van a estar juntitos en estas células finales, ¿no? Entonces los genes ligados se encuentran todos en un mismo cromosoma. Y luego tenemos un grupo de alineamiento, son todos los genes que se encuentran en un mismo cromosoma, ¿no? Entonces tenemos los genes ligados y luego tenemos el grupo de alineamiento. Luego tenemos lo que es la recombinación, ¿ya? Entonces, cuanto más distantes se encuentran entre sí estos genes, ¿no? En el cromosoma, mayor será la probabilidad de que se entrecrucen con genes equivalentes con su otro cromosoma homólogo, ¿no? Entonces, acá ya se han combinado, ¿no? Entonces, se han segregado, se han separado porque estaban más distantes, ¿no? Entonces, se han recombinado. Bien. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es el homocigoto, heterocigoto y el hemicigoto, que algo ya hemos dicho hace rato, ¿no? Entonces, el homocigoto es un individuo puro para uno o más caracteres, es decir, que en ambos locis posee el mismo alelo, que puede estar representando como recesivo en este caso, ¿no? Que es con minúscula, AA, o también puede ser dominante, que eso estamos representando acá con las mayúsculas, ¿no? Y acá podemos ver que en el caso de estas flores tenemos que el gen dominante, que es de color rojo, está representado acá,
y los genes recesivos van a ser de color blanco. Bien. Luego lo que es un heterocigoto, ¿no? Un heterocigoto es un individuo que para un gen tiene un alelo distinto en cada cromosoma homólogo. Y su representación mendeliana sería este tipo, ¿no? Una mayúscula y una A minúscula, ¿no? Ya habíamos hablado de eso hace rato, ¿no? Eran estos dos, ¿no? Que habíamos dicho que en un total eran de 50%. Bien. Ahora, ¿qué es la hemicigosis, no? Entonces, esto se habla solamente en lo que van a ser los cromosomas sexuales, el cromosoma X y el cromosoma Y, ¿no? Entonces, como sabemos, la mujer tiene los cromosomas X, ¿no? Entonces, tiene dos alelos en todos los genes que están ligados a X, ¿ya? Y por eso se le llama pues puede ser la mujer homocigota o heterocigota, ¿no? Entonces tiene esas dos probabilidades. En cambio, en el varón, este es el cromosoma Y, ¿ya? Vamos a ver que solamente tiene un alelo, ¿no? Entonces, ya que tiene solamente un alelo, se le llama hemicigoto, ¿no? Que es la mitad. Eso significa. Bien. Hablamos un poco de los genes dominantes y recesivos, que ya habíamos hablado, ¿no? Entonces, los dominantes y los recesivos. Y habíamos visto acá, entonces, que como habíamos visto la ley de la uniformidad, que vamos a encontrar que van a van a solapar, van a cubrir todo lo que va a ser la expresión de los genes recesivos, ¿no? Que van a ser estos, ¿no? Entonces, su proporción siempre va a ser 3:1. Bien. ¿Y qué genes tenemos acá como ejemplos, ¿no? De los que son dominantes. Por ejemplo, tenemos los mechones blancos, que pueden llamarse también lunares blancos en el cabello, también son dominantes. También tenemos otros que son los colores de los ojos. También tenemos cómo acá, como ustedes pueden ver, cómo se dobla la lengua, ¿no? Muy pocas personas pueden hacerlo, y peor en este tipo de doblez, ustedes lo ven, lo están doblando en tres, ¿no? Esto es mucho más difícil todavía, pero también son caracteres dominantes. También esta separación, ¿no? De los dientes, y también el ser zurdos o diestros también es dominante. Luego tenemos la forma y el tamaño de la nariz, que también puede ser caracteres dominantes. La forma del mentón, ¿no? También son dominantes en las familias. También los rasgos de calvicie, ¿no? De diferentes rasgos de calvicie. Bien, y ahora vamos a hablar de lo que es el genotipo y el fenotipo. Entonces, ¿qué es un genotipo? Es un conjunto de genes que forma una carga genética, ¿ya? Y que no son observados, ¿no? En el microscopio, solamente se los puede ver lo que son sus productos finales, como ser aminoácidos, como ser proteínas o como ser enzimas, ¿ya? A eso se llama genotipo. Y el fenotipo, más bien, son las cualidades físicas observables en un organismo, incluyendo su morfología, su fisiología, la conducta a todos los niveles de descripción. Entonces, pero este fenotipo va a ser la expresión de lo que va a ser el genotipo, más influenciado por lo que es el ambiente, ¿no? Entonces, todo lo que vemos acá, el ambiente va a influir en todo lo que se va a expresar en el fenotipo. Luego hablamos de la codominancia, ¿no? Entonces, este es un caso muy especial y el mejor ejemplo que tenemos es el de los grupos sanguíneos, ¿ya? Que tenemos aquí, son tres tipos de alelos, ¿no? Tenemos el alelo A, el alelo B y el alelo 0, ¿no? En este caso, el alelo 0 está actuando como si fuera recesivo. Entonces, gracias a estos tres alelos, tenemos 4 grupos sanguíneos, ¿ya? Que son las combinaciones que se pueden dar. Y acá, entonces, existe como una especie de tolerancia, ¿no? Cuando se expresan estos dos, entre A y B, ¿no? Entonces, por eso están los dos dominando, ¿ya? A eso se refiere la codominancia. Luego hablamos de lo que es la penetrancia. La penetrancia es el porcentaje del efecto que tiene un gen determinado en un grupo de personas que son portadoras de ese gen, ¿no? Entonces puede ser una penetrancia del 100% o también llamada penetrancia completa cuando en este grupo de personas se encuentra presente esta expresión del gen o de esta mutación en todas. Se encuentra, entonces se llama penetrancia del 100% o completa. Pero si es que tenemos la presencia de este gen, ¿no? O de esta mutación en este grupo de gentes, pero no
presentan todos, no lo expresan, entonces a esto se llama penetrancia reducida, ¿no? Entonces es una penetrancia inferior al 100%. Entonces se le llama a eso o todo o nada, ¿no? O se expresa o no se expresa, ¿no? Entonces esto es la penetrancia. Y esta penetrancia puede ser reducida, ¿no? Debido a que hay una influencia de otros genes que están también jugando ahí. Entonces, esto hace que la penetrancia se reduzca. Bien. Luego hablamos de lo que es la expresividad, que es la gravedad o la severidad de la expresión de un fenotipo en individuos que se presentan en un mismo genotipo causando la enfermedad. En este caso, bueno, resumiendo, ¿no? Es el grado de la intensidad del efecto de un gen, ¿no? Entonces acá pueden ver en estos círculos cómo se presenta en blanco, aquí está ya cambiando el color un poco más morado y aquí está completamente morado, ¿no? Entonces, ese es el grado de expresión, ¿no? Que se está viendo del efecto de este gen. Entonces, el fenotipo muestra una expresividad variable, ¿no? Entonces, varía de persona a persona. Y, por ejemplo, tenemos en una misma familia, ¿no? La polidactilia, que en uno se puede expresar bastante y en otro se puede expresar menos, o en otros no se expresa, ¿ya? Entonces, existen diferentes tipos de grados, ¿no? Entonces, tenemos acá, ustedes pueden ver, en los pies de esta persona, de este niño, y en las manos, como hay una alta expresividad, ¿no? Entonces, se ha formado bastantes dedos extras supernumerarios, ¿no? Y cuando vemos una baja expresividad, ¿no? Solamente se ha formado uno extra, o acá, como pueden ver, se ha formado solamente en el pulgar o en el un dedo extra, ¿no? Esto se le llama una baja expresividad y a esto una alta expresividad. Y a manera de ejemplo, simplemente muestro este gráfico de unos perros, donde podemos ver que existen, en este caso, 10 grados de expresividad, ¿no? En la piel de estos animalitos, ¿no? De este perrito. Pero pueden ver acá, ¿no? Es una expresividad 1, ya que sería total, completa, y cómo va a ir bajando, ¿no? Poco a poco esta expresividad del color café, en este caso, ¿no? Y de las manchas color negras en estos perritos, ¿no? Y casi llegando a desaparecer en el último de los grados de expresión. ¿Ya? Bien. Luego hablamos del efecto pleiotrópico, ¿no? Este efecto pleiotrópico hace referencia a todas las manifestaciones fenotípicas en diferentes órganos o sistemas que son explicables por una simple mutación. Entonces, se ha mutado solamente un gen, pero este gen va a ir a afectar a muchos órganos, a muchos sistemas. ¿Ya? A eso se refiere el efecto pleiotrópico. Bien, entonces el mejor ejemplo que puedo dar en este momento es una mutación en el gen FBN1, que es un gen que va a dar lugar a lo que va a ser la conformación de la fibrilina, la cual va a ir a formar parte de lo que va a ser el desarrollo del tejido conectivo, ¿no? Entonces, como el tejido conectivo se encuentra en muchas partes del cuerpo, va a ir a afectar muchos sistemas, solamente la mutación de este pequeño gen. Y en este tenemos el vivo ejemplo, que sería el síndrome de Marfan, que acá lo pueden ver, donde va a ir a afectar a muchos sistemas, a muchos órganos. Afecta tanto a los ojos, ¿no? Van a tener muchas malformaciones a nivel de ojos, luego va a tener también problemas a nivel del corazón, van a tener una dilatación de la aorta, lo cual provoca que tenga una fragilidad en la aorta y una muerte temprana por eso. Luego tenemos también que se expresa que tiene las extremidades tan largas, ¿no? Superiores y más que todo las inferiores. También tiene una hiperlaxitud en las articulaciones, ¿no? Y bueno, como ven acá, el efecto de un solo gen va a afectar a muchos órganos. Bien. Ahora hablamos de algunos ejemplos, simplemente voy a mostrar unos gráficos de algunas enfermedades de herencia mendeliana, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, acá tenemos la acondroplasia, tenemos también otras que son la poliquistosis renal, la neurofibromatosis, la hemofilia, ¿no? Luego también tenemos el síndrome de Cruzón, luego también tenemos el albinismo, también tenemos el síndrome de Marfan, que les había comentado hace rato, la polidactilia, luego la fibrosis quística, que también hemos llevado antes ya dentro de las clases que hemos pasado en embriología.
También tenemos la enfermedad de Huntington, tenemos el síndrome de Creutzfeldt, la braquidactilia, ¿no? Que son los dedos más cortos, la distrofia miotónica, ¿no? Y luego también tenemos la hipertricosis congénita. Bueno, son algunos ejemplos de estas enfermedades mendelianas. Bien, eso sería. Muchas gracias.